Hola, muchas gracias por continuar con la serie de cómo fortalecer el sistema inmune con alimentos. Me demoré un poco en publicar este sexto video porque mi perrito enfermó y además porque decidí incluir información adicional sobre el omega 3 dada la importancia que tiene este nutriente inmunomodulador. El omega 3 es una grasa conformada por 3 ácidos grasos esenciales. Son esenciales porque nuestro organismo no los puede sintetizar y ellos nos aportan calorías como todas las grasas. Los ácidos grasos que componen el omega 3 son el ALA o ácido alfa-linoleico, el EPA o ácido eicosapentaenoico, el DHA o ácido docosahexaenoico. ¿Recuerdan cuando en el video 1 les hablé sobre la similitud que existe entre el funcionamiento de los sistemas de una computadora y los del cuerpo humano? Pues bien, los ácidos grasos del omega 3 son un buen ejemplo de ello, porque a la fecha de hoy se sabe que participan en el funcionamiento de varios sistemas como son el sistema inmune, el respiratorio, cardiovascular, visual, nervioso, incluyendo lo que corresponde a la función cognitiva y enfermedades neurodegenerativas, endocrino, muscular, específicamente en la parte musculoesquelética, en el desarrollo del cerebro de los niños menores de 2 años, y también ha sido asociado su consumo a un menor riesgo de ciertos tipos de cáncer como son el de seno y el colorectal. Pero nos centraremos en el caso actual, que es estar preparados para combatir el novel coronavirus COVID-19, en donde la participación del omega 3 en el sistema inmune y en el sistema respiratorio son particularmente importantes, además de sus innegables propiedades que han cobrado una gran importancia en la fecha actual. En el sistema inmune, el omega 3 tiene un efecto inmunomodulador en las diferentes células que integran el sistema inmune. Se ha detectado específicamente que el ácido alfa-linoleico, el eicosapentaenoico y el docosahexaenoico ejercen un efecto inhibitorio sobre la activación de las células inmunes, pero no actúan como inmunosupresores. Y destacan que algunas funciones inmunes específicas son promovidas por los ácidos grasos del omega 3, en particular cuando ellos provienen del consumo de alimentos funcionales ricos en omega 3. Aún no se comprenden completamente cómo los ácidos grasos del omega 3 intervienen como nutriente inmunomodulador en todas las células que integran el sistema inmune. Pero lo que sí se sabe es que ellos lo hacen. En cuanto al sistema respiratorio, el omega 3 es particularmente importante porque actúa como antiinflamatorio en los pulmones, lo que mejora la habilidad para respirar. Adicionalmente, el omega 3 actúa directamente sobre la bacteria Haemophilus influenza no tipificable NTHI, que causa infecciones de la mucosa como otitis media, inflamación del oído medio, sinusitis, conjuntivitis, exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Además, esta bacteria se vincula directamente con muchas infecciones del tracto respiratorio inferior. Adicionalmente, se ha observado que el consumo de omega 3 disminuye la depresión y la ansiedad que suele observarse en los pacientes con enfermedades pulmonares. Abajo les dejo un enlace por si desean profundizar o solicitar ayuda terapéutica al Instituto de Salud Pulmonar de los Estados Unidos de América. Me es mandatorio advertirles que aún faltan más investigaciones que permitan concluir con todos estos beneficios del omega 3 y de cada uno de sus ácidos grasos. Esperamos que las investigaciones que están en curso para
agosto del 2020 terminen pronto, porque sus resultados podrían ser de gran beneficio para la salud de todos. Pero lo que no puede nadie negar al omega 3 son sus importantes propiedades como antiinflamatorio, anticoagulante y antioxidante, que cobran gran importancia durante el contagio del COVID-19. Así que no les sorprenda que en un futuro cercano aparezcan medicinas formuladas con omega 3 o con algunos de sus ácidos grasos esenciales. En cuanto a la parte de consumo natural de omega 3, hay que tomar una precaución, y es lo referente a los riesgos que tenemos de consumir pescados grasos de manera frecuente. Esto ya constituye un problema de salud pública, porque cada vez se detectan más pescados grasos con altos niveles de mercurio y otros contaminantes ambientales, e inclusive hasta el salmón que ha sido criado a nivel de granja se le han detectado niveles muy altos de toxinas y mercurio. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, FDA, recomienda a los niños y a las mujeres embarazadas que eviten comer pescados grasos con mayor riesgo de tener niveles altos de mercurio, como son el tiburón, el pez espada, la caballa, blanquillo. Que traten más bien de comer pescados y mariscos que presenten un contenido más bajo de mercurio, como el atún claro enlatado, el salmón de pesca de alta mar, el abadejo o la serreta, el bacalao, el bagre. También indican que las mujeres posmenopáusicas y los hombres de mediana edad deben analizar con su médico y o dietista los riesgos de consumir frecuentemente estos pescados por los beneficios que ellos tienen para la salud, y que supera con creces los riesgos potenciales de su consumo. Claro, siempre respetando el tamaño de las raciones de pescado a ser consumido. Aquí pueden revisar los consejos para el consumo de pescado, y si desean profundizar esta información, abajo les dejo el enlace de la FDA. En cuanto al tamaño de la ración del pescado, si observan el gráfico van a ver que existen dos manos. Una a mano izquierda, que equivale a 4 onzas de pescado, que sería el tamaño de la ración recomendada para los adultos. Y la mano derecha corresponde a 2 onzas de pescado, que sería el tamaño de la ración o porción recomendada para los niños de 4 a 7 años. En abril de 2019, específicamente en Harvard Women's Health Watch, recomiendan que las personas no coman más de 2 veces por semana pescados grasos. A los afroamericanos y a las personas que tienen un alto riesgo de enfermedades cardiovasculares, recomiendan que deberían considerar con su médico el tomar diariamente omega 3 como suplemento. Por los efectos anticoagulantes que tiene el omega 3, indudablemente interactúa con las medicinas anticoagulantes. Así que si usted toma alguna de estas medicinas, como el Eliquis, el Becvisa, Plavix, Effien, Xarelto, Brilinta, Coumadina, aspirina o algún antiinflamatorio no esteroideo, consulte antes con su médico. A pesar de los excelentes beneficios del consumo de omega 3, las personas que sufren de arritmia cardíaca y de enfermedades del hígado necesitan consultar con el médico antes de consumir omega 3. Se ha observado que en ciertas personas presentan reacciones incómodas cuando consumen omega 3 y que usualmente desaparecen con la continuidad en su consumo. Entre estos efectos secundarios tenemos los eructos, que no deben ser confundidos con los eructos que se originan por inflamación de las paredes del estómago o por sufrir del Helicobacter pylori.
Así que poner atención si se debe a un problema gástrico o si los eructos efectivamente son por un efecto secundario al consumo de omega 3. Otros reportan acidez estomacal, náuseas, diarrea, dolor de cabeza, pero la mayor queja es que sienten un sabor desagradable en la boca, como a pescado, que tienen un aliento con olor al pescado y algunos hasta dicen que sudan y huelen a pescado. Lo bueno es que ya existen en el mercado suplementos de omega 3 purificados, libres de mercurio y a los cuales se les ha removido el olor a pescado. Si recuerdan bien, en el primer video relacionamos la edad a una respuesta inmune lenta. Y es importante conocer esto porque el ácido graso eicosapentaenoico disminuye la actividad de las células NK en las personas mayores de 55 años. Estas células NK son las que se llaman células asesinas naturales o linfocitos innatos, que son los que intervienen en la respuesta inmune y nos defienden de los tumores y de los virus. Pero también hay que tomar en consideración que la edad hace disminuir el tejido muscular y aumenta el tejido graso, factores que también retardan la capacidad de respuesta de nuestro sistema de defensa. Por ello es aconsejable perder peso, hacer ejercicio y consumir omega 3, porque los ácidos grasos del omega 3 nos ayudan a retrasar la pérdida muscular porque tienen un efecto anabólico y eso nos ayuda a mantener y hasta desarrollar tejido muscular. Las dosis recomendadas de omega 3 están en función de la edad. Hasta los 12 meses de edad se recomienda 500 miligramos al día de omega 3. A partir del año, la ingesta adecuada recomendada está bajo la forma del ácido alfa-linolénico y las recomendaciones de ingesta adecuada comienzan a subir. Así vemos que de 1 a 3 años pasa a 700 miligramos al día, 4 a 8 años 900 miligramos al día, 9 a 13 años se recomiendan dosis diferentes para el sexo masculino, 1200 miligramos y para el femenino 1000 miligramos. A partir de este grupo de edad, las cantidades entre ambos sexos comienzan a variar y siempre se recomienda un consumo mayor para el sexo masculino. De los 14 años a los mayores de 51 años de edad, las recomendaciones no varían. 1600 miligramos para el sexo masculino y 1100 miligramos para el sexo femenino. Para las embarazadas se recomiendan 1400 miligramos y para las lactantes o mujeres que están amamantando 1300 miligramos al día. Los principales alimentos funcionales, tanto de origen animal como vegetal, ricos en omega 3 son la linaza o lino, la chía, las nueces, el salmón, el arenque, el aceite de canola, las sardinas, la macarela, el aceite de soya, la trucha, las ostras, la lubina o róbalo, el edamame o semillas de soya tiernas, los camarones, la langosta, el atún, el bacalao. Gracias por tu atención y no olvide que más vale 1 gramo de prevención que 1 kilo de curación. Y qué mejor que prevenirnos cuidando nuestro sistema inmune con una alimentación rica en nutrientes inmunomoduladores. Si te gustó el contenido, regálame un me gusta y suscríbete a mi canal. Y no olvides, solo hazlo, cuídate.